tardes, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido un lunes más aquí a nuestro Objetivo Córdoba. Ya os decía que la semana pasada que esta semana nos íbamos a meter de lleno en un tema que, bueno, que el que más y el que menos pues le ha tocado vivirlo o se ha visto en una situación parecida y no sabía por dónde tirar, o ahora mismo se encuentra en esta situación por desgracia, pero hoy vamos a intentar dar respuesta a todas esas preguntas y cuestiones que nos surgen cuando se trata de un tema de herencia, patrimonio. Vamos a ver todas las posibilidades que hay, sobre todo conocer también cuál es la mejor posición, la mejor situación en la que colocarse. Como siempre, cada lunes en Objetivo Córdoba lo hacemos de la mano de tres profesionales, tres empresarias de nuestro Foro de Empresarios Profesionales de Córdoba, de FPC. Ellas nos nutren de estas grandísimas profesionales, como digo, que nos saben dar con la tecla, con las que tenemos una charla súper agradable cada lunes y con la que intentamos también que a vosotros se os resuelvan algunas dudas. Hoy nos acompaña Lola Escudero, de Mediación, Análisis y Gestión de Conflictos. Muy buenas tardes, Lola. Hola. Manuela Pozo, de Saniva Abogados. Manuela, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y Francisca Márquez, de FQ Legal, Despacho de Abogados. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y digo que el que más y el que menos se ha visto, bueno, involucrado de alguna forma, o le ha tocado un poquito más cerca, un poquito más lejos, pues solucionar algún tema de una herencia por fallecimiento de un familiar directo, o si no es directo, de algún tío, de algún abuelo o algún tío ya más separado. Cualquiera se ha visto en un tema de patrimonio, de encontrarse, bueno, pues ahora qué hago con esto, hombre, son los menos, ¿no? Ojalá y heredáramos cortijos en vez de artrosis y cosas de esas, ¿no? O deuda. o deuda, que esa es otra de las cosas, que uno llega y, claro, cuando heredas todo, lo bueno y lo malo. Y ahora no sabemos por dónde llega ese momento, además de cuando son casos pues de fallecimientos muy cercanos, de a lo mejor inesperados. Entre la desazón que uno tiene, el mal rato que está pasando y encontrarte con papeleos, te piden no sé cuánta documentación, dónde tengo que ir, cómo lo tengo que hacer. Yo me gustaría que hoy pusiéramos como un pequeño guión de cómo se debe actuar ante una situación así y también cómo se puede facilitar la vida de los demás ante estos casos, porque no es solo el caso de aquel que va a heredar o que se ve en esa situación, es que para que esa persona herede y herede de una manera un poquito fácil, el que se va también tiene que dejar todo muy bien arreglado, ¿no? Porque si no está todo arreglado se complica más la cosa. Vamos a ir creando ese guión, si os parece, y a mí me gustaría empezar por cómo tenemos que arreglar nosotros las cosas para que no generemos problemas. Vamos a empezar por la primera parte, qué es lo más fácil, qué es lo mejor y si esto tiene un periodo de tiempo establecido o no, porque hay quien dice, no, que yo todavía soy muy joven, pues voy a hacer un testamento, no voy a hacer un testamento. ¿Quién de vosotras tres quiere? Bueno, si queréis empiezo yo. Tiempo no hay, lamentablemente, porque uno nunca sabe en qué momento le va a tocar, por suerte, a mi parecer. Pero es cierto que yo creo que sí que se facilita mucho la vida de los que se quedan, primero porque bueno, es una manera de dejar por escrito un poco tu voluntad, ¿no? De cómo quieres que se organicen las cosas. En un testamento no tienes por qué hacer un reparto, digamos, concreto de los bienes y de a quién, simplemente puedes nombrar a quién, o sea, puedes dejar mencionados los herederos sin hacer un reparto concreto, que ya estaríamos hablando, por ejemplo, de un legado, ¿no? Es verdad que a este respecto, como dato curioso, mis compañeras lo podrán también refrendar, desde la pandemia, lamentablemente, ha habido un repunte importante de gente que antes no tenía un interés, digamos, bueno, lo típico de, bueno, eso, ya cuando, lo haré, ¿no? Exacto, cuando ya sea mayor, cuando tal, pero a raíz de la pandemia cada vez más gente y cada vez gente más joven sí que se está decidiendo a otorgar un testamento, que al final no estamos hablando de un importe económico inasumible, ni mucho menos. Creo que he rondado 50, 60 euros, sí, una cosa así, ¿no? Aproximadamente, sí. Y bueno, estamos hablando de un asunto que te puede efectivamente solucionar gran parte de los problemas, ya no a ti, porque tú no lo vas a ver, pero a los que se queden detrás. Bueno, si quieres dar la lata, pues no lo haces y ya está, ¿no? Sí, claro.
Es un toque, pero... Le va a dar más quebraderos de cabeza, seguro. Si no deja Exactamente, que eso también hay quien, ¿no? Y ahí después hablaremos de los conflictos, porque también hay muchos conflictos en este caso, y es una manera de hacer daño también. En tu caso... Sí, no, sí que es verdad que lo que comentaba la compañera, no hay un tiempo establecido lo que es para la aceptación de herencia, que normalmente se hace por escritura, ¿vale? Pero sí que es verdad que ha habido un repunte importante y se ha visto claramente que a raíz de la pandemia la gente se ha aventurado ya, se ha animado a otorgar testamento porque era una situación de incertidumbre absoluta. Y efectivamente, si la notaría es la de confianza, la que va la persona, incluso estamos hablando de un coste incluso inferior al que hemos comentado, alrededor de 40 euros. No es un proceso complicado. No, para nada. El tema es lo que tú comentabas al principio, cuando has hecho la introducción. El tema es, son momentos muy difíciles, en los que las personas lo último que, digamos, piensan, para la redundancia, es la burocracia. Son temas del componente subjetivo de tristeza por la persona que se ha ido, o personas que se han ido, que han fallecido, digamos que prima antes que el trámite, el papeleo que saben todo el mundo que hay que hacer. Bueno, incluso hay mucha gente que desconoce que hay que hacerlo porque existe la creencia popular de, bueno, no tenía nada, no hay que hacer nada. No, liquidar siempre hay que liquidar, que ese es un tema que me gustaría entrar para que la gente sepa lo que tiene que hacer. Pero no hay tiempo para aceptar la escritura, o sea, para aceptar la herencia, perdón, pero sí para liquidar los impuestos. Y eso sí que es muy interesante porque vemos en el día a día en nuestros despachos que hay mucha dejadez por parte de las personas. En plan que pasan los años y no han liquidado los impuestos. Luego llega papá Estado, la agencia tributaria, con el látigo. Sí, que da miedo, da miedo. Efectivamente, entonces sí que es verdad que para liquidar los impuestos las personas deben saberlo, tienen un plazo máximo de 6 meses que se puede prorrogar. Otros 6 meses si se pide, ¿vale? No de forma tácita, hay que solicitarlo. Incluso cuando estamos hablando del impuesto sobre sucesiones, hay que pedir esa prórroga dentro del 5.º mes. Madre mía. Efectivamente. Y luego otro de los impuestos que también hay que liquidar, si estamos hablando de inmuebles, hay algún inmueble en el inventario de la herencia, es el famoso y tan comentado impuesto de la plusvalía. Entonces, ¿se puede dejar para más adelante cuando, digamos, la situación esté más calmada, se sepa qué se va a hacer o, digamos, haya pasado el componente de tristeza de haber perdido a alguien? Sí, pero lo que es la liquidación de impuestos no se puede dejar. Claro, no sé si mis compañeras una vez que no se puede dejar es que te tienes que poner manos a la obra porque ya que está, Sí. ¿no? Es mejor hacerlo ya todo a la vez. Y hablar de la plusvalía, pero esto ya no hay, ¿no? ¿O sí hay? ¿Cómo es esto? No, el tema de la plusvalía es complicado. Complicado y de incertidumbre absoluta. Yo no sé si mis compañeras quieren comentarlo, pero yo normalmente siempre trabajo el tema de los impuestos de las herencias con la misma gestoría de confianza y se tramita, porque aquí yo siempre digo, en el tema de las herencias lo mejor es que intervengan profesionales, operadores jurídicos, expertos en cada sector. Entonces, yo por lo menos, todas las herencias que entran en el despacho las tramitamos conjuntamente con mi notaría de confianza, salvo que el cliente me venga con un notario efectivamente. Pero si no, lo normal es eso, es mi notaría de confianza con su propia gestora de confianza y yo también tramitando y estando encima de lo que se va a escriturar, si es que se escritura, porque esa es otra de las dudas que también nos preguntan muchas veces en el despacho. El hecho de obligatoriamente, si no, por ejemplo, el típico caso, fallece un matrimonio de personas mayores, que fallece uno de los dos y quedan los hijos y el viudo, lo que se llama el cónyuge suplente. No van a hacer nada con el inmueble porque la idea es que siga en base al usufructo otorgado al viudo, al cónyuge que queda viudo. Lo normal es que se quede disfrutando de ese inmueble, no piensan venderlo, no piensan enajenarlo a la familia. Entonces, muchas veces hay desconocimiento y piensan que obligatoriamente hay que firmar escritura. Entonces, ahí hay que ver lo que hay, porque es lo que hablábamos al principio, todo es muy casuístico, ¿no? Entonces, atender a las necesidades y lo que quiere la familia que hereda. Y en base a eso, hacer la tramitación de la herencia para hacerlo todo de forma que no haya ningún incidente, no venga ningún problema, no vengan noticias de Hacienda, que son las que más se pueden temer, y que por supuesto les sea lo más económica y ajustada al bolsillo posible, en base a sus necesidades, ¿vale? Todo un poco por encima, porque luego en harina de otro costal es pelearse con los bancos, que eso cuando los clientes nos encomiendan la labor de tramitar una herencia, una de las labores más importantes del abogado es pelearnos con los bancos. Ah, sí, porque ¿qué hacen los bancos? Los bancos, no sé si vosotras queréis comentar el tema de...
El tema de los bancos, como yo siempre digo, por supuesto hacen su labor, porque además ellos son responsables, y entonces se bloquea, cuando una persona fallece, automáticamente se bloquea la cuenta, salvo que sea, por ejemplo, el típico régimen de cotitularidad de un matrimonio, se bloquea la mitad del saldo, pero a fecha del fallecimiento, ¿vale? Entonces muchas veces te encuentras, yo siempre a los clientes les pongo un poco un símil, que es como cuando una persona se va a casar y se escucha la palabra matrimonio, es una forma de decir, aquí va a haber que soltar dinero. Pues los bancos un poco, y que me perdone el que me esté escuchando y sea empleado de banco, es escuchar la palabra fallecimiento y digamos que se activa el protocolo testamentario, entonces, es que yo como abogada, el despacho de abogados es el que está tramitando la testamentaría, el cliente no quiere hacer nada, solo queremos que viséis la documentación que aportamos. Entonces, mucha labor también de batallar es con las entidades financieras en cuanto a los fallecimientos se refiere. Y cuando hay un conflicto de por medio, esto se complica más todavía, ¿no? Mira, tú tienes que tener en cuenta que actualmente hay muchos tipos de familias. Entonces, el conflicto empieza cuando no se hace testamento, muchas veces. Entonces, a lo mejor hay una familia pues que tiene hijos de varios matrimonios, o quedan los hijos y la viuda, pero que no es la madre de esos hijos. En fin, una serie de circunstancias y situaciones que eso genera muchísima, aparte de lo que hemos estado hablando, ¿no? Cuando alguien fallece, pues emocionalmente nos quedamos muy tocados y bueno, pues nos cuesta tomar decisiones porque a lo mejor es demasiado pronto o demasiado... entonces surgen muchísimos conflictos, sobre todo eso, cuando no se hace testamento. Y también eso, por la variedad de familias y de circunstancias que... Sí, por la variedad de familias y también porque, bueno, cada uno es cada uno y, también. Y tiene su forma de pensar, su forma de ver las cosas y ante una situación, pues no es que te duela más o te duela menos, pero hay gente más práctica, menos práctica o gente que quiere solucionar esto ya y hay otros que les cuesta más trabajo. O muchas veces, perdona que te corte, muchas veces los intereses se contraponen también, claro. Porque era lo que comentaba ella, como hay modelos de familia ya. Antes era sota, caballo y rey, efectivamente, sí. Y ahora cada vez nos encontramos ante un abanico más heterocromático en el sentido objetivo. Hay familias unifamiliares, hay familias monoparentales que el cónyuge fallecido aporta exactamente familia. Tiene los hijos y luego hay comunes y verdaderamente sería absurdo pensar que todos tienen los mismos intereses, porque no es así. Y al final, pues eso, cada uno mira por lo suyo y ahí es donde surgen los conflictos. Y luego también familias que realmente pues no se llevan bien, hermanos, dependiendo del que haya fallecido, pero hay mucha casuística de hermanos que no se llevan bien o que tienen mucho que echarle en cara uno al otro porque en el pasado han surgido una serie de conflictos y una serie de problemas que hasta que esos problemas no se solucionan, el tema herencia tampoco se va a solucionar, porque hay un conflicto de fondo que mientras eso no salga a la luz, pues no... ¿Y eso cómo lo encauzas? Porque es muy complicado, ¿eh? Vamos a ver, a través de la mediación es una cosa voluntaria, pero si todas las partes quieren, en principio, el primer paso es reunirlos y sacar eso, porque cuando cuando le preguntas por qué estáis aquí, bueno, pues por una herencia, porque no nos ponemos de acuerdo, por lo que sea, ¿no? Vale, y entonces empiezan a hablar, y entonces ya empiezan a salir todos los problemas, porque tú me dijiste, porque tú me hiciste. Los rencores. Muchas veces es simplemente porque han tenido un problema que en el pasado no han sabido solucionar, simplemente a lo mejor porque uno espera que le pidan perdón o que le reconozcan a algún hermano que está cuidando de los padres, que eso pasa mucho, de que a lo mejor uno de los hermanos se ha hecho cargo de los padres mayores y cuando han fallecido pues se ha sentido como que los hermanos no le han ayudado, agradecido o simplemente agradecido, es que no hace falta ni siquiera que le haya ayudado, sino un reconocimiento o algo. Entonces todo eso dificulta y entonces eso sale en la mediación. Si logran solucionar ese tema, ya lo otro ya viene un poco más fácilmente.
En el caso, por ejemplo, de una persona que no tenga testamento y fallezca, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los trámites a seguir o cómo se soluciona eso? ¿Tiene más impuestos, menos impuestos? ¿Cómo va eso? Está la errónea creencia de que es más caro, pero verdaderamente no tiene por qué ser más caro. Lo que sin lugar a dudas va a ser quizás más largo. Ajá. O sea, el procedimiento es más largo porque habría que hacer primero una declaración de heredero, tendrían que ver efectivamente quiénes son las personas que van a heredar y luego ya se tendría que proceder al reparto de la herencia. O sea, no tiene por qué ser más caro, pero más largo casi seguro. Sí. Más dolor de cabeza va a dar seguro. Sí, ¿no? Sí, porque es lo que comenta la compañera, hay que hacer un acta de declaración de herederos, con testigos, luego llega el requerimiento, es más largo, es más costoso, económico, temporal, pero sobre todo lo que dice ya, temporal. Temporal y hay que hacer una publicación. De hecho, respecto a lo que es o sea, aquí, en contra de la idea, digamos, general que existe, realmente obligación de hacer testamento no hay. O sea, nuestro ordenamiento jurídico no obliga a hacer testamento, porque muchas veces una de las preguntas que nos hacen en el despacho, oye, yo tengo que hacerlo, como en plan, que tengo esta obligación y no la he hecho todavía, no la he cumplimentado. No, obligación no hay. Ahora, ¿es recomendable? Muy recomendable, porque va el día de mañana a facilitar mucho lo que es toda la tramitación de la disposición de que se cumpla realmente tus últimas voluntades, porque está recogido en ese testamento, que es el acto por el que tú recoges tu última manifestación acerca de qué quieres que se haga con tu patrimonio cuando falleces. Entonces, ¿qué ocurre si no hay testamento? Porque como no hay obligación de otorgarlo, hay mucha gente que fallece y efectivamente no ha otorgado testamento. Simplemente se recurre digamos, al procedimiento de sucesión intestada, que se llama. Hay herederos forzosos, que serán lo que pasa es que nos vamos a dar una clase aquí de Derecho Civil, por no aburrir a los espectadores que nos vean, pero en ese caso, digamos, se limita la posibilidad de verdad, la facultad de disponer de su patrimonio del testador cuando fallece, porque va a ser la ley la que diga, designe quién son o a los qué. herederos forzosos, efectivamente. ¿No? Y, por ejemplo, se habla mucho salió el tema donaciones en vida. ¿Esto qué es? Explicarnos un poco para que todo el mundo sepa. ¿Qué es lo mejor actualmente para, bueno, ahorrar un poquito a los que si todo el mundo está de acuerdo, las donaciones en vida no están mal, ¿vale? El problema viene cuando, me voy a poner el ejemplo yo, mi padre me dona a mí en vida su casa y luego fallece y mi hermano efectivamente no está de acuerdo con esa donación que se me hizo a mí en vida porque, bueno, pues afecta a su legítima o lo impugna de alguna manera el testamento. No, es que se apela a la libertad del testador y efectivamente en España no existe tal libertad. O sea, ¿sí? El testador en España no tiene libertad para hacer, cosa que me parece del Paleolítico, pero nuestro ordenamiento es así y sigue siendo así. O sea, lo que hablamos de legítima, que se escucha tanto, la legítima, es que por ley, otorgues o no otorgues testamento, tú tienes unos herederos forzosos. Es decir, por ley hay una parte de tu herencia que quieras o no quieras, salvo que concurran unas causas de desheredación, que si quieres luego podemos... Pero tienes que dejarle obligatoriamente 1/3, ¿vale?, de legítima corta, que se llama, o incluso 2/3, llegado el momento. O sea, que esa libertad para que tú dispongas de tus bienes no la hay, ni en vida ni luego. Es así. Está limitada, la verdad que sí. Esto es muy curioso, me parece muy fuerte que tú hayas trabajado toda tu vida, hayas tenido, por lo que sea, hayas decidido amasas no hacer un patrimonio testamento y que ahora sea el Estado el que decida lo que hace y si quiero me quedo yo con la mitad y la otra mitad la reparto o no, ¿no? No, bueno, vamos a ver. No, el Estado no se queda, el Estado se quedaría únicamente en el caso de que no hubiera testamento, ¿vale? Y que no hubiera, por orden de prelación, es decir, que no hubiera herederos, que primero son los descendientes, después son los ascendientes, después son los hermanos, no, primero el viudo o la viuda y después los hermanos. Si no hubiera nadie, entonces ya se lo queda al Estado, ¿vale? Sería así. Pero lo que te decía antes no era en el sentido de que el Estado se quede o disponga de tus bienes, sino que tú obligatoriamente a la hora de hacer testamento tienes que hacerlo así. Es decir, hay 1/3 1/3, ya te digo, incluso 2/3 de los que no puedes disponer, que obligatoriamente, salvo, ya te digo, que concurran unas causas de desheredación que son terriblemente gravosas,
es decir, que no se dan afortunadamente todos los días, porque estamos hablando de atentar contra la vida del testador. Bueno, hoy en día yo ya es que no me asusto Bueno, de ya. nada, ya se escuchan tantas cosas, por desgracia, Ya. Porque la de no atender al pago de la pensión de alimentos cada día está más a la Cada orden día del está día. más a la Eso orden sí. del día, o la de no cuidar a una persona mayor Sí, en condiciones claro. y tenerla mal atendida. Es que es algo, por desgracia, tan común, que El otro me día lo lo creo vi yo en todo. la tele, en el asunto del arrocito, vamos, que supongo que lo habéis escuchado todo. Pues hablaban de eso, de la causa de desheredación, que a la hija al estar condenada, ¿no? Creo que tiene una sentencia por, Sí, que tengo por entendido haber que sí. agredido a la madre, pues claro, eso sería una causa de desheredación, de madre a hija. Lógico también, porque claro, vamos a ver. Luego esto todo, lógicamente, son las pinceladas. Luego una materia en la que la jurisprudencia, digamos que a nivel normativo de artículos tampoco es que haya una gran extensión de regulación, sino que ya en todo lo que es familia, ya sea de herencia, sea divorcio, todo es muy jurisprudencial. Entonces, sobre una misma materia, sobre el que aparentemente puede ser el mismo asunto, luego hay que atender a la jurisprudencia, que nunca hay normalmente un criterio unánime. Entonces, en esos casos vamos a explicarle a los espectadores para que con términos mucho más cercanos sepan qué es la jurisprudencia. La jurisprudencia, eso parece que no hemos ido primero de carrera, como Exactamente. las fuentes del derecho. La jurisprudencia, por decirlo en términos coloquiales, viene a ser la sentencia. Que ya ¿vale? haya a favor o vienen a en sentar- contra, que vienen a efectivamente. sentar el que tú se guíen, ¿no? Por ahí, La ¿no? solución que se le da a una materia en Ajá. concreto, ¿vale? Entonces hay determinadas, digamos, ramas del derecho que al no tener una extensión normativa, es decir, al no haber una gran extensión de artículos que les regulan, sí que la hay, pero no extensamente, para entrar en detalle, es la jurisprudencia la que da solución Ajá. a los distintos supuestos que se plantean. Entonces, en tema de herencias, cuando ya estamos, por ejemplo, tratando el tema de causas para desheredar a un heredero, digamos que jurisprudencialmente es muy, disculpad, es muy larga y muy extensa la jurisprudencia que hay al respecto, que muchas veces sobre un mismo caso no hay una respuesta única. Única. Madre mía, qué complicado. Parece que no, pero es farragoso todo esto. Y encima lo complicamos nosotros más. Sí. Totalmente, la voluntad de las personas. Eso es Sí, cierto. pero ¿por qué? ¿En el hecho, el que se va y deja, o los que se quedan para...? No, yo creo que más los que se quedan, porque el que se va al fin y al cabo, bueno, es decisión tuya Hacer si las cosas. haces testamento, no haces testamento, si dejas las cosas atadas, ¿no? Pero luego los que realmente están aquí y se quedan con el reparto son los que tienen que tomar decisiones y aclarar, y sobre todo eso, el trasfondo de las relaciones familiares. Sí. Es que al ser un tema de familia, ahí siempre hay... Es muy rara la familia que todos están en paz y armonía y que no... Pero fíjate, suele ocurrir esto, es verdad que, hombre, yo creo que, por suerte o por desgracia, el que hereda hoy en día tampoco es, a no ser que sean casos de gente ya muy demasiado, adinerada y tal, que se escuchan 3 casos al cabo de no sé cuántos, pero suelen ser en familias o en herencias pequeñitas incluso, de cosas muy simples que a lo mejor, ¿no? Pero sí que es farragoso, quiero decir que es bueno que tengamos este tipo de información, porque yo desgraciadamente hace poco he tenido porque falleció mi padre, y sí que si no estás dentro del mundo del derecho y sabes moverte, o tienes personas de confianza que te orienten y te informen, es un tema bastante complicado, y al ser también un tema muy doloroso, porque claro, eso se unen las dos cosas. Yo creo que el tema de la documentación, y cuando ya sabes que si Hacienda por medio, yo creo que todo eso a las personas de a pie, normales, como yo, como que no estamos en temas de derecho, que no tienes la materia y la práctica y la solución, pues sí, esto es así, punto, ya está, no. Nos cuesta, nos angustia, yo creo que es angustia. Sí. El estaré haciendo las cosas bien, pasará tal, me faltará tal documento, me pedirán de aquí a no sé cuánto. Yo creo que es eso, es la propia angustia del desconocimiento absoluto ante qué te enfrentas, qué documentos, si te llegan, si no te llegan, si está bien, si no está bien, si ahora me va a costar más, si no tengo dinero, ¿cómo lo pago? Tengo que dejarlo todo.
Yo creo que es una angustia que va desde el desconocimiento, porque es lógico y normal que no tengamos que estar formados Hombre, en todo. en todo eso. Es normal, es normal. No podemos saber de todo. Y además es una angustia que bloquea. Yo creo que coincido a mis compañeras con que es una angustia que te vienen los clientes al despacho bloqueados, como una angustia de ¿qué hago? Y además lo que intenta desde el despacho lo primero es tranquilizarle, decirle, mira, ahora mismo hasta los primeros 15 días hábiles no se puede pedir el certificado de últimas voluntades, que es un certificado que no sé si queréis explicar a alguna de vosotras. ¿En qué consiste? Es el que normalmente da a conocer si hay testamento o no hay testamento hecho, ¿no? Efectivamente, eso es, digamos, de los primeros trámites que hay que cumplimentar, pero hasta, por ejemplo, eso como decía, hasta pasados 15 días hábiles desde que se ha producido el fallecimiento no se puede solicitar. Entonces, yo creo que la primera reunión que se mantiene en un despacho cuando te vienen clientes que han perdido a un familiar, sea por el parentesco que sea, es transmitirles tranquilidad y decirles que lo primero es que ellos se recompongan y que sepan que todo tiene solución, que no es un problema real, más allá de la falta, ¿no?, de la pérdida de ese familiar. Entonces, darle tranquilidad y decirle la documentación que vamos a necesitar. Y además, yo creo, por lo menos es política que yo cumplo, sin agobiarles, sin de entrada decirle todo lo que necesito, sino hacerlo un poco de forma gradual. Y yo, por ejemplo, en mi caso en concreto, lo primero que hago cuando me llegan clientes para tramitarles el tema de la herencia es que me firmen una autorización muy general, para que ellos ya, digamos, se entiendan de ciertos trámites que aparte de que les va a angustiar porque no conocen, como es, por ejemplo, tratar con las aseguradoras, que también junto con los bancos son grandes, digamos, intervinientes, hay agentes intervinientes en esto, en el trámite de una herencia, ¿no?, que lógicamente pues se expresan unos términos que los clientes, los ciudadanos de a pie, pues no tienen por qué enterarse. Claro. Entonces, con esa autorización, en términos amplios, ya yo me presento, solicito información, presento escrito el nombre de mis clientes, de forma que ellos... como que se desvinculan un poco de toda la parte burocrática que más te puede agobiar y que ante la que te encuentras más indefenso, creo yo, que es un sentimiento de indefensión, ¿no? De ahora tengo que ir, ahora que me entiendan, ahora qué es lo que tengo que pedir. Y sobre todo hay casos donde toca a una persona un poco más joven, o bueno, pues más o menos puedes informarte o tal, o siempre hay alguien, o internet, recurres mucho y que muchas veces no es lo suyo, ¿no? Total. Pero si es una persona, no sé, se me ocurre una mujer que se queda viuda a los 60, a los 65, a los 70 años, que en ese momento es que es complicado. Yo creo que se ven indefensa o indefenso, el hombre le pasa igual, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se me ha ido mi media naranja y encima ahora me piden yo qué sé cuántas cosas. No has movido un papel en tu vida y ahora de repente te dicen lo de los 15 días hábiles y dices tú, ostras, no soltar el pañuelo y tengo que recoger los papeles. Exactamente. Y al final es una locura. Yo creo que es la indefensión, ¿verdad? La desprotección ante, y si esto sale mal, y si además me equivoco, y si me faltan documentos, yo creo que se junta todo un poco y se crea angustia. En este caso, tú lo habrás visto de cerca en los casos de mediación, que ha habido casos que incluso esa angustia ante la no llegada de esos papeles o el desconocimiento absoluto del proceso. Y ya no solamente el agobio personal, sino también un poco de desconfianza. Claro. Si hay, yo me refiero a temas de cuando ya lo que es la herencia o lo que es la situación se vuelve conflictiva, porque en una herencia normal y corriente no tiene por qué pasar esto, ¿no? Pero cuando hay una mala relación entre los herederos y todo eso, surge entre el dolor que tiene, la desconfianza hacia los otros, me estarán ocultando bienes o me estarán, ¿sabes? Pues todo eso se junta y imagínate, es una bomba de relojería lo que llega. Nos vamos a hacer una breve pausa y volvemos, porque además quiero tocar otro tema para que la gente esté muy al tanto de todo esto, y que también hay que saber a quién atendemos, a quién no atendemos, y lo importante que es o no, o hasta dónde puede llegar la aseguradora, en este caso, que tramitan todo el tema de la defunción. Hablamos de la funeraria y demás, todo ese tema también me gustaría ver un poquito, que seguro que vosotras estáis al tanto de todo eso. Así que nada, tienen 5 minutos para ir a por el vasito de agua, el cafelito, lo que ustedes quieran, que estamos de vuelta ya.
muy importante, ahora que estamos hablando de todo esto, y es que hemos hablado que es súper importante, o bueno, por lo menos lo más fácil para el resto que se quedan es que tengamos hecha nuestra herencia, pero en mi opinión personal creo que muy importante también, en cierto modo, es tener lo que todo el mundo antiguamente llamaba el seguro de los muertos, que vienen a cobrarme el seguro de los muertos, ¿no? Entre otras cosas porque cuando hay un fallecimiento, toda aquella persona que no tenga este tipo de seguro, que cubre pues todos los gastos que se ocasionan, que no son pocos, ante una defunción, le toca pagar a tocateja 4, 5, 6.000 euros, pero bastante. Así, teniendo en cuenta que las cuentas están bloqueadas y no puedes tocar el dinero de esa persona que ha fallecido, aunque lo tenga, porque, aunque sea para ella y para... Bueno, realmente hay una excepción normativamente ¿Sí? respecto para cubrir los gastos de sepelio. Aunque esté bloqueada porque sea de un único titular, sí se permite la transferencia. Y normalmente si hay además buen entendimiento con los empleados del banco, la oficina en concreto que sea, directamente hace la transferencia a la notaría de turno. Es que yo conozco casos bueno, de pedir un préstamo entre los hermanos para poder acudir al pago del sepelio, de todo lo que acontece, porque no había seguro de los muertos, como le suelen decir, que bueno, son cosas, suelen ser baratitas en función de la edad en la que lo contratas y demás. Si lo contratas además ya de mayor, pues a lo mejor te lo hacen en un pago único. Bueno, hay diferentes fórmulas, pero te ahorras también un procedimiento más, un papeleo más, que por otro lado, y ahí es donde a vosotros os interviene, en los últimos años, yo creo que prácticamente en los últimos 10, 15 años sobre todo, está muy al uso que las mismas aseguradoras, una vez que se produce la defunción y se atiende al fallecimiento, te gestionen todo el tema de la herencia. Tengan su propio bufete de abogados o de gestores y demás que se encargan de tramitar de todo esto. ¿Vosotros sois conocedoras de este hecho? Sí, si me permiten mis compañeras, lo más usual, lo primero que te viene el cliente, porque acude a ti, porque te han recomendado, porque eres su abogado de confianza, te busca, oye mira, básicamente pues en el mismo momento cuando están lógicamente en pleno, que acaba de ocurrir el fallecimiento, que no están desde luego con la mente en frío para pensar, le dan la típica tarjeta del tramitador de la aseguradora, yo soy fulanito, soy fulanita. Está muy bien como persona de contacto de la aseguradora, pero realmente esa persona ni está en el mejor momento. Además, normalmente siempre hay, digamos, como un portavoz, ¿no?, de la familia, que es el entendido del papeleo o la entendida del papeleo. Entonces, en esos momentos, desde luego, no se está para pensar en nada. Se quedan con la tarjeta y te vienen a tirar al despacho con la tarjeta. Mira, le han dado. Entonces, tú ya como abogada y con esa autorización de la que yo hablaba antes, ya te diriges a la aseguradora de turno. Y lo primero es tener la póliza del seguro de decesos para ver qué cubre, porque muchas veces no se queda solo en la cobertura de los gastos de sepelio, sino que puede ir más allá, ¿vale? Traslados, luego también incluso muchas veces es muy usual que cubra la liquidación, la propia liquidación del impuesto sobre sucesiones. También lo cubre, en algunos casos sí. También muchas veces, lógicamente son cosas que, aspectos extremos, que si lo cubre ya la propia póliza del seguro de decesos, no solo vas tú a solicitar al cliente, digamos, a instancia tuya, sino que ya si la aseguradora lo cubre, pues un abaratamiento, ¿no?, de todo el trámite de la herencia. Claro. Entonces, lo primero es saber qué cubre esa póliza, tenerla y si no, obtenerla, porque en este caso, lógicamente, el asegurador es la persona que ha fallecido, ¿no?, el causante. Entonces, tener la póliza y si no, reclamar la póliza con todas sus cláusulas, el clausulado íntegro, para conocer qué cobertura existe. Y una vez se sepa la cobertura que hay, pues proceder a ello y facilitar a la aseguradora toda la documentación que necesite, así como exigirle la que necesitas tú para tramitar la herencia. Entonces, en esos casos es fundamental, y yo creo que coincidirán mis compañeras conmigo, en que haya transparencia al cliente, como decía antes, porque tienes que transmitirle tranquilidad, ¿vale? Y explicarle los trámites normales que conlleva una herencia y decirle, tu seguro te cubre esto yo no te lo voy a solicitar, e irle informando de todo, porque yo creo que lo que más tranquilidad aporta es que le vayas informando de todo. Ajá. Bueno, pues esto ocurre, normalmente suele ser un proceso que te dicen, no, esto está incluido dentro de
del seguro que tenía esta persona pagada, pero normalmente es recomendable seguir los pasos o seguir con la aseguradora, con el trámite, o es más fácil o puede ser mucho más beneficioso si es exterior, la atención es exterior. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo entiendo que aunque la aseguradora tenga sus propios gestores, tú siempre tienes la libertad de elegir la notaría o la gestoría que tú quieras, ¿no? O a lo mejor tú tienes tus propias, dentro de tu familia tienes gente o conocidos que te dan más confianza a la hora de gestionar este tema. Que no es obligatorio, ¿no? Es que en algunos casos no, es que es obligatorio porque el que pagó el seguro lo dejó ha pagado el seguro y esto lo incluye y esto tiene que ser a través de aquí, por ejemplo. No tiene por qué. No tiene por qué. Yo creo que no. Nunca tiene por qué. O sea, ni en ese caso de seguro, ni en otros casos de seguro de tráfico, seguro de... Nunca, o sea, tú siempre tienes la opción, aunque el seguro lo incluya y efectivamente te lo oferte y te designe, tú siempre tienes la opción de acudir pues a un profesional, profesional de tu elección, claro. Ajá, bueno, es interesante porque, bueno, también se generan esas dudas y sobre todo en esa situación, pues... me lo están poniendo fácil, pues ya está, pero quizás luego, bueno, pues tengamos también alguien de confianza en quien, bueno, pues podamos confiar y quien pueda velar, a lo mejor de una manera mucho más cercana sobre los intereses de las personas. Hemos hablado antes de la donación, pero no me ha quedado claro, no hemos resuelto si es mejor o peor en cuanto a impuestos, en cuanto a todo esto. Yo en eso, si me permite mis compañeras, yo soy, desde que hubo la reforma aquí en la Junta de Andalucía, o sea, en Andalucía, la comunidad, perdón, de Andalucía, en muchos casos, o sea, los que son más habituales, digamos, por ejemplo, la típica donación que hacen unos padres a un hijo, que a día de hoy se puede acoger a una bonificación que, si no recuerdo mal y no me falla la memoria, del 99%, efectivamente. Entonces, hay que atender siempre a las necesidades de las personas que te ven al despacho. Y si en ese sentido son clientes que, el caso prototípico, unos padres que tienen un dinero ahorrado y quieren dárselo en vida a sus hijos para que lo disfruten. ¿Por qué esperar a que el día de mañana falten para que se pueda disponer de su patrimonio mortis causa por el fallecimiento? No, pues a día de hoy, con las bonificaciones que se prevén para las donaciones, sí que es una figura que yo a día de hoy soy muy partidaria de la donación, siempre y cuando todo se haga, lógicamente, cumpliendo los requisitos legales para que te puedas acoger a la bonificación. Por ejemplo, el hecho de que tiene que ser mediante escritura pública. Yo ahora, sin ir más lejos, la semana que viene tengo una firma una firma en notaría en la que los que otorgan la donación son los padres. Por suerte le ha tocado el premio el gordo de la lotería y van a repartir un dinerito a cada uno de sus tres hijos, efectivamente. Los padres son de fuera, pero yo soy su abogada de confianza desde hace ya muchos años. Entonces vamos a quedar mi notaría de confianza para que ellos otorguen la escritura notarial de donación a cada uno de sus tres hijos, que tiene que ser en forma de escritura, como he dicho antes, para que se puedan acoger cada uno de los tres hijos a esa bonificación del 99%. ¿Qué ocurre? Que al ser donación, eso sí tiene que tener la gente en cuenta, el que recibe la donación, ¿vale? El donatario tiene que aceptarla, o bien en el mismo acto, o bien que vaya a otra notaría a ratificar que la acepta, porque si no, no se perfecciona, por decirlo así, el contrato, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, en concreto, uno de los hijos está en Ciudad Real, la hija está en Madrid y el otro hijo está aquí en Córdoba. Entonces, digamos, de forma diferida se va a hacer y los tres hijos van a aceptar esa donación, cada uno en una notaría distinta, efectivamente. Pero no recuerdo exactamente, yo siempre pido, como todos los compañeros, siempre pido por adelantado una provisión de gastos para informar al cliente de por cuánto va a salir la operación que va a firmar. Y no recuerdo exactamente los importes, pero por ejemplo, en una que también firmé hace poco relativamente, e informándole también al cliente el tema de las donaciones colacionables, que como nos metemos ahí, yo creo que tenemos que poner otro programa, otro día, señalado. Pero claro, el tema de, digamos, siempre en derecho hay que tener una visión global, en el sentido de que tú puedes hacer una operación, por ejemplo, que desde el punto de vista civil es perfecta, pero luego fiscalmente puede conllevar problemas al cliente. Entonces, en este caso, cuando tú, por ejemplo, haces una donación, que no deja de ser una transmisión intervivos, ¿vale? Están vivos
El tema es ponerlo también en consonancia con ese patrimonio, esa persona, como antes estábamos hablando de las limitaciones que hay a la hora de disponer por herencia de tu patrimonio, ponerlo en relación. Entonces, el tema de las donaciones coleccionables, ya te digo, es a efectos de herencia, ¿vale? Pero por eso decía, hace no mucho también firmó unos clientes, una donación de un importe de 50.000 euros, que le donaban una hija, y el impuesto era unos 47 euros, así, si no me falla la memoria, efectivamente. Pero el problema, y perdona que te ponga el punto, de acuerdo totalmente con todo lo que has dicho, pero el problema de las donaciones es que la bonificación no alcanza a todo el mundo, es decir, hay unos supuestos concretos en los que sí que el importe del impuesto está bonificado, efectivamente al 99%, y ahí no hay problema. Pero por lo bajo, o sea, hay unas limitaciones por bajo o por alto. No, limitaciones me refiero, por ejemplo, de padres a hijos se bonifica, entre cónyuges se bonifica, pero si mañana mi tío quiere donarme a mí algo, no estaría bonificado al 99%. No, ya está sujeto a otro tipo de porcentaje y de regulación. Y otro aspecto que se nos olvida de las donaciones, el impuesto que se bonifica es el de sucesiones y donaciones, pero luego te pueden meter la clavada con la plusvalía, que por ejemplo en el caso de los bienes inmuebles, es verdad que hay sentencias que te dicen que la van a quitar, que la van a derogar, que te van a devolver el importe, que lo puedes pelear, que es verdad que lo puedes pelear, pero de entrada ese impuesto está ahí, o sea, la plusvalía. Claro, ya depende del objeto de la donación, claro. Entonces, en un inmueble, es verdad que a priori se te presenta todo muy bien, te dicen lo del 99%, y es verdad, pero claro, tienes que pensar en la segunda parte. Y aparte del impuesto de sucesiones y donaciones, ¿qué más impuestos me va a traer esto? Porque a lo mejor sí es verdad que en uno te bonifica el 99%, pero en el otro te meten, no sé cuánto es, otra clavada. Y creo que a la hora de donar o testar, es decir, dejarlo en herencia, o donar en vida, sí que hay que tener muy presente eso y desde luego asesorarse perfectísimamente sobre las consecuencias fiscales que va a traer tanto una operación como la otra. La visión global de la que hablábamos antes. Madre mía de mi vida. ¿No ves cómo digo yo que es que estas cosas dan angustia? Sí, no vas a hablar del tema ya, te pone cardíaco. No, lo que hay que asesorarse previamente, que eso es lo fundamental, no cuando ya el problema está creado. Claro, pero la historia está en que ¿quién va a asesorarse de estos temas? Es que es como yo... decía que eso estaba llamando a la muerte. El yuyu que se ha hablado toda la vida. Hay mucha gente que no hace testamento no por no paga seguro vamos a no mencionar el tema. No paga seguro de defunción tampoco, que eso es otro problemón. O sea, lo del seguro de defunción, si lo de no hacer testamento es farragoso y tiene su problema, el no tener un seguro de defunción, yo creo que es peor todavía. Yo lo tengo, y tengo 31 años. Bueno, pero yo y mis hijos, desde que nacieron, yo pago por... No sé, yo creo que depende también la naturalidad con la que asumas... Con lo que lo trates. Y lo trates. Yo creo que es una creencia un poco absurda, ¿no? Sí. Porque si estamos pagando un dinero por un seguro de una vivienda o estamos pagando... preveyendo que pueden pasar cosas, una cosa que tenemos tan segura de que va a pasar, porque nos va a pasar a todos, que no lo tengamos previsto. Es algo... Pero yo creo que es justo mucho más complicado, porque ahí sí que son los momentos claves en los que acaba de fallecer la persona. Si es en un hospital, de momento tienes que presentar ya documentación y es en el minuto 1, lo otro a lo mejor ya han pasado 15 días, pero eso sí es en el minuto 1. Ahí sí es que se genera un problema cuando la persona está más débil o las personas están más frágiles. Acabas de recibir el mazazo. Exactamente, yo creo que desde aquí hay que hacer un llamamiento importantísimo, porque se ahorran también muchos disgustos y muchos, bueno, pues como he contado antes, yo conozco casos de pedir un préstamo para poder hacerse cargo del sepelio. Eran 5.000 y pico euros y en ese momento pues los hijos no tenían... 5.000 y pico euros, pues mire usted que no los tenemos. Mis padres sí, en el banco tienen 18, vale, pero que de ahí no se puede coger. ¿Y ahora qué? O sea, es que es complicado. Sí, es muy complicado. Yo creo que desde este momento y hablando de estos temas tenemos que romper ese miedo, esa barrera, ¿no? Al yuyu este que nos da hablar del fallecimiento, hablar de la herencia, hablar del testamento. Es que es importante tener las cosas muy bien atadas por uno y por los que se quedan. Creo que es lo principal, ¿no? Porque en tu caso, en casos de mediación y demás,
me imagino que incluso habrá habido momentos que no haya habido ninguna cosa antes y en el momento del fallecimiento, por no tener un testamento, por no se haya surgido el problema. Eso, sí. Totalmente, vamos, no hace falta, o sea, no hace falta... Un enfado previo. No hace falta un enfado previo, tú luego te pones porque hay testamentos muy sencillos en los que, o sea, lo que han dicho las compañeras, no hace falta que se repartan los bienes, sino decir que a quién corresponde, ¿quiénes son los ¿no? herederos y punto? Y a la hora de repartir es cuando surgen los problemas, a lo mejor tú te has llevado perfectamente con el familiar o con el hermano o la viuda con los hijos y sin embargo a la hora de repartir los bienes pues no se llega a un acuerdo porque uno se ve agraviado, el otro por circunstancias, ¿no? Porque a lo mejor uno cree que merece más porque ha estado lo que hemos hablado antes, más ¿no? pendiente, más pendiente o porque lo ha tenido a esa persona en su casa viviendo con ella o porque, en fin, hay una casuística grande, ¿no? Entonces ahí es cuando surgen los conflictos. Entonces no hace falta que haya problemas de fondo, surgen ya en ese momento. En el momento que hay una cosa, temas de patrimonio, temas de dinero. Ese es el tema. Entonces, dinero, poderoso caballero, es una verdad como un templo. Aunque sea poco lo que haya que repartir. Sí, aunque sea poco. Hasta las mejores familias, vamos, ya coincidirán casos en los que tienes que citar a los clientes siendo hermanos a distintas horas porque no pueden ni cruzarse. Madre mía. Sí. Efectivamente, y es verdad que haya testamento no quiere decir que sea la panacea en el sentido de que se elimine todo tipo sea de... todo un camino de rosa, ni mucho menos. Efectivamente, porque de hecho se pueden impugnar por muchos motivos, por defectos formales, por vicio del consentimiento y demás. Pero sí que es verdad que facilita todo muchísimo. Pues ya un punto de partida para saber por lo menos lo que la voluntad del que falta, ¿no? Exactamente. Esa parte es importante. ¿Qué más nos queda por decir? ¿Qué queréis apuntar? ¿Qué poquito más queréis apuntar ante estos temas de herencia, patrimonio? Ya hemos introducido incluso el seguro de defunción. Lo digo de verdad porque es verdad, es que fue un caso muy cercano de un familiar y cuando yo me enteré, digo, pero ¿cómo es posible que no tuvieran un seguro de defunción? Hay muchísima gente. Vamos, ya más habitual de lo que se piensa. Que es increíble. A mí me cuesta, será porque yo ya lo tengo muy asumido desde siempre y lo veo súper, pues eso, súper raro que alguien no tenga un seguro de defunción cuando además, si lo empiezas a pagar joven, sí, si haces la cuenta y tienes la suerte de morirte viejo, pues has pagado un dinero. Claro, has pagado si te entierro. Efectivamente. No tenemos Ojalá. No tenemos cultura, yo creo, o no tenemos de prevenir las cosas, ¿no? En muchos sentidos. A mí me gustaría también hablar un poco, de un tema que como estamos en el foro de empresarios... Sí, claro que sí, adelante. Y casi todas somos medianas o pequeñas empresas. Hay una figura que es el protocolo familiar, que lo hacemos mucho en mediación y son como pues acuerdos que se toman en la empresa para la hora de que, por ejemplo, el dueño de la empresa o normalmente es el padre de la familia que ha creado una empresa y que nos damos cuenta de que hay muchas veces que las empresas que se crean, que a lo mejor llevan una trayectoria muy buena, cuando la cogen los hijos, pues la empresa va... Está en picado. Entonces, en ese tema que yo digo de prevenir, el protocolo familiar es una cosa estupenda porque la persona que es dueña de la empresa, o incluso si hay una junta directiva de familia, pues ahí se deja dicho lo que se quiere que la empresa sea, lo que quiere... ¿Cómo quiere que siga? Cómo quiere que siga, quién quiere que la lleve, quién la dirija, si hay una dirección o un gerente diferente, o sea, aunque la empresa sea familiar, un gerente de fuera... cómo quiere que se hagan las cosas, si quiere que se hagan a estilo tradicional o le dan libertad a los hijos para que puedan modificar, para que puedan innovar, en fin, una serie de cosas que siempre es bueno tenerlo en cuenta, que esa figura está ahí también. Yo que soy de películas, me estaba acordando ahora, no es una película, es un caso real, hay una marca de galletas española. Lo leí en Instagram, ese tema, sí. Una marca de galletas española que falleció el titular del que creó esa marca, además una marca muy famosa que genera mucho dinero
al cabo de los años había separación, los hijos estaban enfadados, uno de los hijos al final acabó fuera de la empresa, montó su propia empresa, se hacen en la competencia y siguen de pleitos porque no está resuelto después de, no sé si son 18 o 19 años, una barbaridad de años, Claro. y todavía siguen pleiteando, o sea, Pues todo es eso... increíble, es a nivel empresarial, que Claro. era una empresa familiar Claro. creo, no sé si eran galletas, mantecado, galletas, creo que eran. Galletas, si no me Eran falla la galletas, memoria. ¿no? O sea, El protocolo se hace para a lo mejor decir cómo funciona la empresa, ¿no? Pero también preveyendo que cuando falte la cabeza de empresa cómo se va a seguir trabajando, cómo Una se va a especie de guía. continuar, claro, cómo se va, Claro, un todo compromiso, un acuerdo, Exacto. para que no haya en el futuro problemas y que se pueda mantener. yo creo que de todas formas, hagan lo que hagan, al final, es verdad, ¿eh? Una vez que ya no Sí, están, puede ser. pueden surgir 20.000 cosas, pues ¿por qué ha dejado esto así? Pues que la visión que yo tengo es mucho mejor, pues mira que lo que ha hecho, pues Porque ahora en no sé vida me dio un cuánto. anillo y a ti te dio... Exactamente, pues Totalmente. ahora me voy a pleitear porque esto no puede ser así. O sea, que yo creo que es que por desgracia el ser humano es en tantos casos tan irracional que no asume lo que buenamente han decidido los demás o nos creemos en posesión De la verdad. toda la verdad, la autoridad y todo esto, y al final acabamos errando y complicando mucho más situaciones que ya son desagradables de por sí, Sí, ¿no? sí, Porque yo creo que un fallecimiento para nadie es agradable, para ninguna familia, para nadie es algo de lo que alegrarse, aunque habrá quien se alegre, ¿eh? O sea que, hombre, De todo hay, por la vida. desgracia, De todo hay la vida, por sí, sí, sí. desgracia es así. Habrá también quien en su testamento pues quiera ahí dar un poquito de y también deje las cosas para que... Sí, y te lo plantean cuando vienen al ¿Verdad? despacho, sí. Y ya es cuando tienes que explicarle los límites que impone la ley a la hora de poder testar. sea, Aunque que- tú que- tienes libertad de testar, pero sí que es verdad que la ley impone, restringe esa libertad de testar. Pero bueno, por lo menos cuando otorgas testamento, algo de libertad sí que tienes. Entonces, Sí, por pero eso- que hay quien también dice, pues yo te Me voy a voy a- sí, fastidiar sí, yo por sí, aquí sí, porque sí, no sí. viene a verme o por... Claro. Totalmente. ¿No? Y pues del terreno ¿cuál es? El más seco, pues esa parte para... Ah, bueno, sí, eso. Aquí que no crece nada. Ahí, eso para ti. esa parte Eso para ti. Sí, O sea, sí. es que hay de todo, pero sí es cierto que, sobre todo, y creo que lo más importante es que tenemos que estar informados, que debemos dejar atrás esa congoje, ¿no? El tabú del testamento, el tabú de los seguros de defunción, el tabú de informarnos y de estar asesorados con un personal cualificado que nos conduzca y nos sepa hacer más llevadero este trance que en muchos casos es un trance complicado. Cuando se tratan de personas jóvenes, cuando se tratan de niños, de jóvenes, cuando se trata de un accidente o una muerte por Inesperado. Trágica, accidente que es algo muy inesperado. Hay otras ocasiones, bueno, cuando hay una enfermedad de por medio, pues más o menos casi es complicado, pero como que más llevadero porque preparas. lo tienes un poco más preparado, ¿no? Sí. Pero cuando se trata en situaciones complicadas, como estamos diciendo, de una muerte pues, Repentina, ¿no? totalmente repentina, ya sea por accidente o por cualquier otro tipo de cosa de la que no se esperaba, en una situación familiar a lo mejor de edades jóvenes y demás, creo que son momentos muy complicados y muy difíciles, y si previamente, tranquilamente, mañana nos vamos a dar un paseo, pues mira, voy a ir a ver qué abogado, pues mira qué 3 mujeres tengo yo aquí del Foro de Empresarios y Profesionales que estoy segura que os van a atender con toda la tranquilidad del mundo, sobre todo por solventar esas dudas que nos pueden surgir y por hacer más fácil para el que se va y para el que se queda ese camino doloroso y difícil que hay que pasarlo, porque hay que pasarlo cuando se produce una defunción. Así que yo creo que hoy hemos resuelto alguna que otra duda, y lo más importante, el asegurarse y el cerciorarse y el informarse con personas totalmente cualificadas en este tipo de terreno, ya sea en el terreno empresarial, cuando hay una empresa familiar de por medio, que creo que has tocado un tema muy importante, cuando hay una empresa familiar de por medio, o cuando es un pisito, una casita, una parcelita y un poquito de dinerito ahí y un coche, que es que da igual. Hay que tenerlo, hay que saber que hay que pasar ese trance y
en este caso, bueno, pues ser acompañado por profesionales, como es el caso del Foro de Empresarios y Profesionales de Córdoba, que cada semana nos nutre con 3 empresarias o profesionales totalmente al servicio de las cordobesas y los cordobeses, porque además, si otra cosa tienen este foro, es que todas te atienden con una alegría, con una predisposición, con unas ganas, una energía increíble y se transmite. Así que yo les recomiendo que entren en la web de FEPC, directorio, y busquen abogados, no sé cuánto, y les salen todas las abogadas, todas, en este caso las de mediación, asesoras, de todo, gestoras, de todo. Hay en la página web del Foro de Empresarios y Profesionales de Córdoba. En el directorio usted pone lo que quiere informarse y le sale un listado completo de estas grandes profesionales. Muchísimas gracias a las 3 Gracias a ti. por acompañarnos esta tarde, por hablar de un tema tan complicadito como es este. Otro día hablamos de feria, si queréis, o algo. Seguros para la feria. Encantada de venir. ¿Qué pasa cuando no nos dejan entrar a una caseta? Buscamos un abogado. Derecho de admisión. Derecho de admisión. Mediación. Aquí hay que entrar todo el mundo. No, buena broma aparte, un placer teneros aquí. Muchas gracias. Cuando queráis, ya sabéis que estáis en vuestra casa y encantada de teneros. Siempre aprendo cuando venís, siempre. Eso es algo importante. Muchísimas gracias también a ustedes. Nosotros nos vamos ya, les dejamos con el siguiente programa, como saben, nuestro informativo, aquí ya con Raúl y con toda la actualidad del día. Hoy estábamos preocupados por el tema de los transportistas, que también lo tienen complicado con toda la subida que estamos viviendo. Si nosotros ya los usuarios del cochecito para trabajar nos viene largo, aquellos que el transporte es su negocio, qué difícil, ¿no? Bueno, pues nos sumamos a sus reivindicaciones y estábamos pendientes a ver qué nos cuenta Raúl, cómo ha ido la evolución del día de hoy. Nosotros volvemos el próximo lunes con un nuevo tema, con 3 nuevas profesionales o empresarias del Foro de Empresarias de Córdoba y con nueva actualidad. Así que nada, disfruten de la semana bajo el agua, que falta nos hacía también, y el lunes nos vemos de nuevo aquí en Objetivo Córdoba. Gracias.